Bienvenidos al día número 14 de la consagración al Inmaculado Corazón de María, según el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. En este día 14, el segundo día de la fase B, que corresponde al conocernos a nosotros mismos, tenemos a Pablo Vivas, a Andrea Trujillo y al padre Jorge Iván Fernández. Sean todos bienvenidos. Gracias, Rafael. Dándole gracias a Dios porque hemos llegado a este punto, a este día 14 de este inicio de nuestro caminar, porque recordemos que esto es un caminar de todos los días y ya nos centramos un poco más a esta segunda etapa, que es la de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad, Pablo? Así es importante. Es más, lo voy a decir en estas palabras. Mire, hermano y hermana, si usted no se conoce a sí mismo, no entra en el cielo. Así de sencillo. Porque si no lo hace aquí en la tierra, le echo un cuentico. En el purgatorio va a tener que hacerlo. Y allá sí la cosa, mire que es con candelita y fuego. Allá la cosa es diferente. Es que es mejor que usted, pues con estos programas y todos los demás programas que hacen otros movimientos de la iglesia sobre la consagración, se conozca a sí mismo. Es muy importante. Padre, pues bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este día 14. ¿Qué tal si nos ponemos en manos del Señor y de la Virgencita y por favor nos ayuda con una oración? Amables oyentes, qué bueno estar pues en la presencia del Señor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación para compartir este tiempo de consagración, de madurez en la fe. Por eso iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el regalo de la vida. Te damos gracias por todos los signos de tu amor, de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en nuestra caminada encontramos siempre la mano de un amigo, de un buen pastor que nunca duerme, así como Dios nunca duerme por cuidar de los pájaros y de los lirios. También ese Dios maravilloso nos cuida por medio de Jesucristo, que se encarnó, que se hizo uno de nosotros, que es nuestro mediador. Y por supuesto también hoy, qué bueno contar con la presencia de la Santísima Virgen María. Ella, la mujer detallista, la llena de ternura, que nos invita a hacer lo que Él nos diga. Por eso hoy te ofrecemos nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades. Te presentamos, Señor, a todas las personas enfermas, las personas que están tristes. Pero hoy, Señor, sobre todo, yo te quiero presentar a las personas que están luchando para salir de alguna adicción. Es con la ayuda de nuestro mediador, el Señor Jesús, en la presencia de la Santísima Virgen, que podemos salir adelante. Solos no podemos hacer nada, pero contigo todo lo podemos hacer. Por eso los invito para que nos dirijamos a la Santísima Virgen y por eso decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Pablo Viva, ¿qué nos corresponde para este día 14 según el tratado? ¿Qué numerales nos llevan a transitar en este camino? Pues Rafa, querida audiencia de Radio María, Andrea y a nuestro invitado de honor, al padre Jorge Iván Fernández, hoy nos corresponde examinar pues la cuarta verdad de la consagración. El día de ayer estuvimos examinando la tercera verdad de la consagración. Es importante aclarar que en esta guía de consagración que está propuesta, que es la guía que el Espíritu Santo le permitiera confeccionar al reverendo padre Luciano Chicharelli, pues desaparecido en tierras de María, ya en Medjugorje, vamos examinando los aspectos como más claves, más resaltantes, más importantes de todos los distintos módulos y temas que propone el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Habrán algunos puntos, algunos aspectos que no se abordan y es justamente para despertar el interés en usted, para que entonces usted vaya ya por su propia cuenta al Tratado de la Verdadera Devoción. Si no lo tiene, ordénelo por distintos medios, distintas formas que se pueden ordenar. Aquí tenemos esta preciosísima edición, su edición especial, que es el tratado, el secreto y la guía completa de consagración. Aquí está, usted puede ponerse en contacto a través de la información que está
en el cintillo, en el cuadro de información de este video en YouTube, en la cuadrícula, ahí usted puede entrar en contacto con nosotros. Entonces, y si lo tiene en forma digital, bueno, téngalo ya a la mano, y si lo tiene guardado en la biblioteca, en el cajón, vaya y desempólvelo, hermano, porque le he hecho otro cuentico. Mire, muy importante, si usted vive el tratado, usted cuando se muera, lo único que podrá llevarse de este mundo será el tratado. ¿Cómo? Si es posible, sí. Es lo único que usted se puede llevar. Claro, no se lo va a llevar en el bolsillo del traje con el que lo van a enterrar, se lo va a llevar en el corazón. Pero si se lo lleva en el corazón, ese sí le va a servir, hermano. Va a mediar por usted. ¿Por qué? Porque es toda la ciencia de la Santísima Virgen María. Por tanto, es la Virgen la que va a mediar a través de toda esa devoción obediente que usted haya podido tener a la Santísima Virgen en su vida terrenal. Entonces, hoy nos corresponde en esta ruta de consagración examinar, como dije, la cuarta verdad. La cuarta verdad de la consagración es que la acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a pedirle a Andrea entonces, que es nuestra oradora de orden siempre, allá, esta bella dama, para que entonces nos proclame el numeral 83. Iremos a hacer algunas observaciones y después le concederemos entonces la palabra, perdón, a nuestro invitado de hoy, el padre Jorge Iván. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad. Es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias, nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan excelso y santo, es hacer menos caso de ese Rey de Reyes, del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia, al gran profeta San Luis María. Voy a hacer algunas observaciones antes para introducirnos en este contexto de este maravilloso numeral, donde nos habla pues la importancia del esfuerzo humano y el esfuerzo de María. Ciertamente que de parte nuestra debe haber un movimiento, debe haber una acción y es ese deseo, esa disposición de querer acercarnos a Dios. Pero tenemos que hacerlo de la forma más inteligente, de la forma prevista estratégicamente por la misericordia de Dios, que es el puente de puentes, que es el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Aquí, por ejemplo, dice, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidades y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente que nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios. A ver, es como que por mucho esfuerzo que nosotros por nuestra propia interés y voluntad quisiéramos presentarnos inmaculados delante de Dios, jamás nos podremos comparar con la Santísima Virgen María. Y siempre he dicho sobre este tema, ¿quién ruega mejor a Jesús? ¿La Virgen, tú o yo? ¿Quién convence mejor a Jesús? ¿La Virgen, tú o yo? ¿Quién clama mejor ante su Hijo? ¿La Virgen, tú o yo? ¿Y quién desarma el Sagrado Corazón de Jesús con ruegos, súplicas? ¿Quién lo hace? ¿Tú o yo o la Virgen María? ¿Quién sabrá pedir mejor? ¿Y a quién escuchará mejor Jesús? ¿A ti, a mí o a la Virgen? Bueno, ese es en esencia el porqué de la importancia de la consagración, porque en la Virgen pues tenemos esa acción y defensa y provisión maternal, porque esta es una gracia que viene de los dones maternales, precisamente de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Después hace otra observación abajo, dice que si nosotros dispusiésemos desprendernos de los mediadores que están dispuestos por la gracia, pues sería
un gran error y un gran desacierto. Y haré este último comentario ya para concederle la palabra al padre Jorge Iván. A la luz de estas grandes verdades, que incluso están en el pasaje de la encarnación, porque quien elige a la Virgen es Dios, la Santísima Trinidad. El Hijo se encarna, el Hijo se hace dependiente de ella, deja que ella lo forme, le dé huesos, tejidos, nervios, forma, todo lo dio el Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen, y él se hizo prisionero y esclavo de amor. Un Dios incontenible se hizo contenible en el vientre de una mujer. Entonces, teniendo tal evidencia incluso bíblica, ¿qué pensar entonces, padre Jorge Iván, de todos los protestantes que patean, insultan, desprecian, denigran, escupen hasta cierta forma, algunos, no todos, al santísimo rostro de la Virgen, padre? Bienvenido, padre. Bueno, no, muchísimas gracias nuevamente por la invitación para compartir con todos ustedes. Yo les voy a contar una pequeña, como no sé si anécdota e historia. Estaba yo en Nairobi, que es la capital de Kenia, hace bastantes años. Fui por allá a un seminario. Hay un lugar en Kenia, nosotros pues no estamos allá, pero hay un lugar en Kenia que lo llaman, en Nairobi, que lo llaman el Pequeño Vaticano, porque casi todas las comunidades tienen allá sus casas, sus edificios, incluso algunas religiosas traen como todos sus materiales de Italia, como para casi que importar pues la iglesia europea al África. Pero bueno, hay otras comunidades que van diciendo, pues estamos aquí, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, en uno de esos lugares, una de esas comunidades tenía un gallinero, en otros lugares lo llaman una pollera, y uno de los seminaristas, llamado Carlos, cuidaba como ese gallinero, y eran alrededor de 400 gallinas. Y entonces yo entré allá a saludarlo y le digo, Carlos, ¿usted alguna vez ha tenido este gallinero en silencio? Y me dijo, no, eso es imposible, porque es que cuando la una está cacareando porque ha puesto el huevo, la otra está picando, es imposible, yo llevo aquí varios años y es imposible. Digo, Carlos, ¿usted ya trató? Me dijo, no, pero es que, ¿cómo así? Pero usted ya ha tratado. Y me dijo, no, pero es que yo creo que eso es imposible. Entonces le digo, bueno, póngale cuidado. Empecé yo así. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Y de un momento a otro, las gallinas empezaron a alzar la cabeza. Y hubo un momento en que todos los animales se quedaron en silencio. Y él decía, wow, es imposible, increíble. Y tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Nos dice la palabra de Dios que durante muchos momentos Dios nos habló a través de la creación, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los jueces, a través de sus enviados. Y los seres humanos hemos sido como desobedientes a ese signo pues de la presencia de Dios. Y Dios nos habló finalmente por medio de su Hijo, nacido de mujer. Y Jesucristo se convirtió en nuestro mediador. Él vino a hablar nuestra lengua. Él vino a ser uno de nosotros menos en el pecado. Y por eso es tan maravilloso conocer a Jesucristo, para conocer al verdadero Dios, porque Él nos lo reveló. Pero también nosotros, ahí tenemos pues como la presencia de la Santísima Virgen. Y el que no conoce a la Virgen, pues no conoce, digamos, tampoco la presencia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que hay algunos que patean, que escupen, que gritan, que se voltean al revés porque ven una imagen, pues hoy en día vivimos en un mundo muy plural, donde la gente tiene derecho a expresarse y todo eso, pero a la larga toda esta gente tiene sus vacíos, tienen a veces sus enfermedades y sus fanatismos, y eso no es bonito, eso no es sano. Si Jesús necesitó como de una mujer, de una madre, qué hermoso saber que nosotros también en la iglesia necesitamos de María, nuestra madre, nuestra intercesora, para llegar a Jesucristo. María no es una diosa, no es. María es intercesora, es un modelo de fe. Y cuando tenemos esos modelos de fe, pues, o una modelo de creyente, es muy bonito acudir a ella también en su ayuda. Seguramente vamos llegando a Jesús, el que habló nuestra lengua, el que compartió nuestros dolores. Es muy hermoso, por ejemplo, saber que ese Dios es un Dios frágil, es un Dios que lloró cuando su amigo Lázaro murió, es un Dios que se compadeció de los enfermos, de los paralíticos, de los ciegos. Entonces, cuando uno ve este mundo tan complejo y en donde hay tantas gentes, por ejemplo, pensemos los que están luchando por una adicción. En Estados Unidos y bueno, en muchos países, yo digo, tanta gente que viene a este país, dice que el país de la libertad, y cuánta gente están esclavos, encadenados por medio del alcoholismo, las drogas, la pornografía, la prostitución, redes sociales,
el consumir y el comprar cuánta baratija de la China hay, y la gente llenando sus casas de cuántas veces porquería hay. Entonces, esas adicciones, esos apegos, esos vicios, esas cadenas, muchas veces no somos capaces de salir de ahí por nosotros mismos. Qué bueno pedirle al Señor. Y como diría San Pablo, es que si humanamente yo no puedo hacerlo todo, sin mí nada puedo, pero con Cristo todo lo puedo. Y Él es nuestro mediador y la Santísima Virgen es nuestra gran ayuda que nos lleva al Señor. Entonces, qué bonito saber y tener como esa certeza de si queremos realmente seguir por el camino más derecho para ir a Dios, acudamos a la Santísima Virgen y acudamos al Señor, porque el Señor vino a revelarnos esa presencia. Y el que no quiere y empieza a patear, a escupir, a burlarse y todo eso, pues cada uno haga lo que quiera, pague las consecuencias. Son como esos abejorros, padre, hablando de los animales, paneles de abejas, que hacen mucho ruido, pero son perezosos. El que trae realmente la miel son las abejas, ¿no? Entonces, ellas casi que los ignoran y siguen haciendo su trabajo y siguen haciendo su trabajo imparable. Sí, es que el Así. Señor nos ha dicho que somos sal y luz de la tierra. Entonces, trabajemos, mostremos la luz. Y el Señor dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, es más bonito mostrar, como diría también el Papa Francisco, se atraen más personas es por la atracción, no por el proselitismo. Y entonces Jesucristo vino a mostrarnos, es tan hermoso eso, el rostro materno de Dios. Jesucristo, el mediador, es el que nos muestra que Dios nos ama, y más que de pronto hacer énfasis en el infierno y en la candelita y en la condenación eterna y en el rechinar de dientes, Jesús vino a decir, vea, Dios es un papá, Dios es una mamá que los ama entrañablemente, y por eso envió Dios al mundo, por ese amor maravilloso. Y Jesucristo no vino a mandar gente para el infierno, Él vino fue a salvar. Entonces, acudamos al Señor, a Jesucristo, que es fuente segura de salvación, y María nos da como esa gracia. Entonces, es maravilloso y como les digo, vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo a veces donde hay mucha ceguera, donde hay mucha esclavitud, donde hay mucha gente encadenada, pero pidámosle al Señor, fuente segura de salvación, que nos ayude, que nos dé la gracia para ir mostrando luz antes de estar maldiciendo las tinieblas. Yo quiero comentar que en el día de ayer uno de los primeros pecados que analizábamos era el orgullo. En el numeral 83, el santo de Montfort nos dice, admitir que nosotros no somos dignos de ir por nuestros medios al Señor es un gran acto de humildad, y reconocer a María como esa mediadora ante el gran mediador es un gran acto de humildad, y hay que ser bien humilde para nosotros reconocernos: qué gran pecador, mi alma está putrefacta de tanto pecado, he arrastrado una cantidad de faltas y desobediencias a los mandatos del Señor, que la verdad que no soy digno de presentarme ante Él. Tengo todo el deseo, toda la intención de enmendarme, pero creo que si evalúan mi historial, mi currículum vitae, voy a estar en graves problemas. Pero si es la Madre del Señor, que es la Inmaculada, la que habla por mí, aboga por mí, creo que tengo un altísimo porcentaje de éxito para alcanzar que por lo menos me tomen en cuenta. En este punto que estamos hablando, hilando el día de ayer, el día de hoy, podemos llegar a desanimarnos, ¿no? Porque pues los pecados y los vicios y las costumbres están muy arraigadas a nuestro caminar, y como hasta ahora estamos poniéndole lupita y estamos precisamente revolviéndonos adentro para empezar a liberarnos de esos pecados, conociéndonos a nosotros mismos, partiendo de ese punto que usted nos dice que Dios en su misericordia pues quiere salvarnos, entonces quiere limpiarnos, quiere sanarnos y quiere que renunciemos a eso. Pero a veces nos desanimamos un poquito porque pues como que intentamos y vemos que como que no mejoramos, o como que mejoramos muy lento y no lo vemos. Entonces como que nos desanimamos y decimos, ay, no, yo soy así. Y oímos mucho esa expresión de, ay, no, yo ya soy así, así nací, ¿qué vamos a hacer si mi personalidad es así? ¿Cómo volvemos a levantarnos y decir, no, podemos luchar y podemos empezar a caminar ya una vez identifiquemos esos vicios o lo que hablábamos ayer?
cómo volvernos a animar y decir, no, podemos luchar y podemos volver a retomar ese camino que queremos, que precisamente pues es renunciar a eso y querer más la santidad. Bueno, la vida es lucha, es esfuerzo, es movernos y darnos cuenta que Dios también sabe de qué barro estamos hechos y tenemos limitaciones y tenemos dificultades. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra, el que persevera hasta el final, ese se salva. Y la vida entonces nos va enseñando que, por ejemplo, el que esté nadando, si no se mueve, se hunde. Y hay que caminar y hay que esforzarse. Y en la medida, por ejemplo, ¿cómo aprende un niño o una niña a montar en bicicleta? Se monta en la bicicleta, a veces lo tiene la mamá, el papá o un hermano o una hermanita, se monta, se cae, se monta, se cae, se monta y se cae y un día, ¡pa!, se fue. Y así es la vida. Uno tiene que luchar, tiene que esforzarse, tiene que pedirle al Señor que le ayude. Y téngalo por seguridad, que esa constancia en la oración, esa constancia en el confiar en el Señor es lo que nos ayuda. Yo estoy convencido que Dios no se asusta por nuestras fallas, pero Él sí se alegra por nuestro cambio. Dios no se asusta por nuestras fallas, porque es que Él sabe de qué barro estamos hechos. Él se alegra por nuestro cambio. ¿Y cómo se logra eso? Abriendo los ojos. Uno no ora para cerrar los ojos o para perder el tiempo. No, uno ora para calibrar la mirada, para darse cuenta que es lo importante y esencial en la vida. Y cuando uno ora, cuando uno se centra, cuando uno se silencia, uno puede ver mejor y evaluar la vida, porque es que a veces vamos, lo que hablaba ahora Rafael, con un orgullo, creyendo que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. No. Pedir la ayuda de Dios es humildad, es sentirnos criaturas. El Señor da su gracia a los que la buscan con sinceridad. Es muy bonito. A mí me llena de mucha confianza esto que nos dice el Señor en su palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero el que se cree autosuficiente, el que no busca, no toca, no pide ayuda, pues entonces se va a reventar en su propio orgullo. Pero el que pide ayuda, el que se siente necesitado, el que sabe que se tiró al lago o se cayó al lago y grita, o el que está en un hoyo y busca ayuda, pues alguien le va a ayudar, alguien le va a tirar un lazo, alguien se va a tirar. Pero si dice yo soy capaz de hacerlo, no lo va a hacer. Entonces necesitamos bajarnos del pedestal del orgullo, necesitamos siempre buscar la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen, para poder llevar una vida plena y no desconfiar, Andrea, de nuestras caídas, de nuestros fracasos, de nuestras limitaciones. Es siempre perseverando, es siempre esforzándonos. Y yo estoy como convencido que al final, como nadie es totalmente inmaculado y santo fuera del Señor y la Santísima Virgen, entonces Dios nos va a juzgar no por las veces que hayamos caído, sino por los esfuerzos que hayamos hecho. Y cuando uno se esfuerza, es como en una clase o en un lugar, Dios es misericordioso. Yo creo mucho eso, que Dios nos va como a juzgar es por los esfuerzos que hagamos. Y el que no hace esfuerzo y se cree ya autosuficiente, pues entonces de una vez se condena, no se conoce a sí mismo, se fregó. Sí, perfecto, padre. Mientras iba escuchando pues al panel y también iba escuchando al padre Jorge Iván, me venían algunas reflexiones, ¿no? Uno, en una oportunidad el padre Luciano, del que ya hemos hecho mención en algunas oportunidades, me dijo algo que me llamó mucho la atención y que ayuda a iluminar este punto, este tema. Dios es más humilde que María. Sí, lo sabemos, pero cuando me dijo esta expresión, se refería en cuanto a la encarnación, al momento de la encarnación. Dios fue más humilde que María, porque no necesitándola se hizo necesitar de él, fue más humilde. Entonces, es el camino de la humildad que nos dejó trazado el propio Jesucristo para que lo siguiéramos. Exactamente, palmo a palmo, huella a huella, el mismo camino que debíamos transitar, en el sentido de depender de María como él también dependió de María. Entonces, ir a María es ser humilde como Jesucristo es humilde. Reconocer la intercesión de la Madre y la necesidad de la intercesión de la Madre es ser humilde como Jesucristo. Esa era, digamos, la conclusión de esa reflexión que me enseñaba el padre Luciano. Bueno, magnífico, excelente. Vamos enamorándonos cada vez más de la Virgen y encendiendo el fuego de amor hacia la Santísima Madre. Ahora le pediré a mi querida hermana Andrea que nos lea el numeral 84 y vamos a seguir en esta misma dinámica. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre.
Por él debemos orar junto con la iglesia triunfante y militante. Por él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en él y revestidos de sus méritos, debemos presentarnos ante el Padre, así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Palabra del Espíritu Santo dada a la iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, interesantísimo, porque aquí ya más en doctrina, más en revelación doctrinal, el Espíritu Santo nos enseña algo básico, que existe el mediador de redentor y existe el mediador de intercesión. Y eso es precisamente la diferencia. Jesucristo ante el Padre es mediador de redención, mientras que la Virgen frente a Jesús, que es mediadora de intercesión. Y esto es lo que a veces a nuestros hermanos separados les cuesta muchísimo entender. Que hay una diferencia entre mediador de redención y mediador de intercesión. Y esta forma adminiculada que hacen a veces de la palabra de Dios, por no usar otras expresiones, por ejemplo, en el caso de en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo el Señor. Entonces se agarran de ahí, se atrincheran en un radicalismo bíblico para decir, solo Jesús, mire, ahí solo dice que Jesús, correcto, pero interprete bien el texto, necesita del Espíritu Santo para interpretar correctamente ese texto de la palabra o esa palabra de Pablo a Timoteo, porque se refiere es al mediador de redención. Medio, la palabra mediador es medio, es decir, que Jesús es el medio, el camino para recibir la redención del Padre. Y la Virgen es el medio, el camino para recibir, ¿verdad?, la misericordia del Padre a través del Hijo, para llegar al Hijo, para alcanzar el Hijo, precisamente. Una última observación también interesantísima, que San Luis hace una alegoría hermosísima de esta historia que se relata en el libro del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, donde nos habla de la historia de Raquel, Jacob, Esaú, Isaac. Muy bien, entonces San Luis hace una alegoría hermosísima, una especie de metáfora y construye, pues por la inspiración del Espíritu Santo, una comprensión metafórica de estas imágenes, esa historia del Antiguo Testamento, para enseñarnos lo siguiente, que Jacob es figura de los consagrados hijos de la Virgen. Raquel es figura de la Santísima Virgen María. Esaú, desgraciadamente por el contrario, es figura de los hijos del demonio, de los hijos del mundo, de los que están sirviendo a Satanás en el mundo. Isaac es figura de Dios Padre. Entonces la Virgen María, en la figura de Raquel, hace toda una estrategia para que su hijo Jacob, que es el hijo consagrado a María, en este caso usando la alegoría, pues reciba del padre, que es Isaac, la bendición plena, la bendición primogénita, la reciba. Entonces hace toda estrategia, manda a cocinar unos cabritos, las pieles, los desolla, y entonces se coloca encima de Jacob, coloca encima toda las vestiduras de los cabritos para confundir al padre y que éste vuela y piensa que es Esaú y finalmente arrebata para él la bendición. Bueno, esa es una figura. La Virgen crea estrategias para nosotros, en el buen sentido lo quiero decir, para desarmar el Sagrado Corazón, para debilitar el Sagrado Corazón. ¿En qué sentido quiero decirlo? Porque el propio San Luis María dice que la Virgen es el lado débil de Cristo. Padre Jorge Iván, ¿qué nos puede decir de todo esto que está maravilloso? Bueno, Pablo y Andrea y Rafael y amables oyentes, es muy hermoso saber esto de Jesús como abogado y mediador de redención frente a Dios. Y nuevamente volvemos a esto, es que tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo el que lo conozca, todo el que lo ame, se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Esta consagración a mí me parece muy interesante, muy bonita, en el sentido de que le da como unos elementos a muchas personas que, llamémoslo así, han caminado en la fe, personas que ya tienen como cierta madurez en la fe. Yo me pongo como en una actitud yo he estado en un ambiente de primer anuncio en el África y entonces todo tiene como que ir procesualmente. De pronto por allá no estamos hablando todavía de estas consagraciones porque vamos anunciando a Jesucristo. Entonces cuando uno va con la gente que tienen otras tradiciones, otras formas de ver la vida, ellos creen en Dios, el creador, que es Ncaí. Y entonces la gente lo ven a uno actuando,
que uno lleva a una enferma al hospital, que hay una mujer en embarazo que está complicada, entonces uno sale incluso a veces hasta tarde, a veces en medio de la lluvia, cuando las pocas veces que llueve en el semidesierto, que uno de pronto si hay unas personas con hambre, pues uno trata de ver cómo le soluciona las dificultades y tantas obras, digámoslo así, de caridad que uno puede hacer y la presencia con la gente. Entonces se da un diálogo interreligioso, es decir, la gente empieza a cuestionarse, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Y ustedes a qué vinieron? Entonces uno les dice, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes, es porque yo creo en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Entonces ya empezamos como a explicarles lo que es las verdades de la fe, como el querigma de la fe, lo que nos habla la palabra de Dios en los hechos de los apóstoles. Y poco a poco, y claro, ya en unas comunidades que van un poco más adelante, ya se va orando y se va teniendo la presencia pues de la Santísima Virgen, pero en lo primero, lo esencial de la fe es que Dios nos envió a su Hijo, que se hizo uno de nosotros, vino a que nos salváramos, que pasó haciendo el bien, predicando la buena noticia del Señor, que Dios quiere que nos salvemos. Entonces, poco a poco, vamos como ayudándole a la gente para que sí se den cuenta que Jesús, nuevamente, es el sacramento, es la revelación de Dios en medio de nosotros. Él es el camino como más derecho para llegar a Dios, porque cuando nos encontramos con personas de otras denominaciones religiosas, de las grandes religiones o de las religiones tradicionales africanas, pues uno también tiene que ser como muy respetuoso, porque hace años se decía en la iglesia que fuera de la iglesia católica no había salvación y eso hacía como muy odiosos a los católicos en el mundo. Y hoy en día en la teología dicen, sí hay salvación fuera de la iglesia, sin embargo, Jesucristo, la verdad revelada de Dios, es como el camino más seguro para ir a Dios. La Santísima Virgen es nuestra intercesora, la ayuda. Entonces, qué hermoso que nosotros pues confiemos en el Señor que vino a decirnos que de verdad sí somos ciudadanos del cielo. Cuando por allá escuchamos esa palabra de Dios que nos dice San Pablo, ustedes son ciudadanos del cielo. Yo creo que mucha gente entendió mal y escucharon fue, ustedes son ciudadanos del suelo. Y cuando la gente escucha que es del suelo, entonces se dedican a comer, a engordar, a emborracharse como los epicúreos de hace tiempos. Comamos y bebamos que mañana moriremos, pasémosla bien, vivamos bien, rico, chévere, paseemos, comamos, porque es que no hay sino una sola vida. Y Jesús vino a decirnos, no, el ser humano no termina como termina cualquier gato, cualquier perro, que aunque le pongan calzones y gafas en una casa muy elegante, ese perrito se muere y pico y chao. Pero el Señor nos dice, ustedes son ciudadanos del cielo y yo me voy a prepararles un lugar y donde yo estoy, yo quiero que ustedes lleguen, que ustedes vengan. Entonces, qué maravilloso seguir el ejemplo del Señor, que es el que nos ha revelado no solamente el amor y la misericordia de Dios, sino también nos ha revelado la vida eterna con esa seguridad, con esa certeza. Entonces, yo sigo confiado en el Señor y yo sigo confiado en que la Santísima Virgen, que fue subida al cielo, nos espera y que ella es intercesora. Entonces, cuando uno ve otras religiones y otras formas de ver la vida en este mundo tan plural, pero como que ve la luz más diáfana por medio de nuestra iglesia y por medio de la palabra de Dios, yo digo, pues yo sigo por ahí. No rechazo a los demás, pero qué maravilla saber que el Señor nos ha revelado y que Él es abogado, es mediador de salvación. ¿Y qué es lo que todos buscamos? Pues la salvación al final. Y como diría por allá San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida nos van a juzgar es por el amor. No si hicimos muchas oraciones, si rezamos mucho, si nos arrodillamos para recibir la Eucaristía o si nos pusimos un manto, a veces tantas cosas accidentales que la gente discute y pierde el tiempo. Lo esencial es el amor. ¿A quién le ayudamos? ¿Qué hicimos por los demás? Y eso lo podemos aprender de María, ella que fue misionera, que fue a servir a su prima Isabel. Hay mucha gente que le encanta ver a una María coronada y se canta, María fue coronada María. A mí me encanta ver una mujer servidora, misionera, que va a cuidar los animalitos, que va a defender la vida, que es servidora, que es esclava, que comparte. Y seguramente también María no fue allá de bonita, ella fue a cocinar y a atender un parto. Y es la mujer sencilla, no es como nuestras mamás, tan bonito como lo dice el Papa Francisco, los santos de al lado. Entonces María es la madre de la sencillez,
de la humildad que nos enseña que tenemos a un Salvador, y ese Jesús que pasó haciendo el bien y que curó a los enfermos, que abrió los ojos a los ciegos, que Él también nos abra a nosotros los ojos para que podamos seguir animados, confiando, para que un día nos encontremos en la plenitud del amor, también en la presencia seguramente de muchos de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de tanta gente buena y maravillosa que han vivido y que ya están en la iglesia triunfante. Por ahora sigamos nosotros caminando en esta iglesia caminante, en esta iglesia que es peregrina, con la seguridad de que el Señor no nos engaña. Excelente. Y es interesante, quizás a muchos de nuestros oyentes le aclaremos, Pablo, lo de las tres diferentes iglesias, los tres estadios de la iglesia de Cristo, que es la iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia purgante. ¿Tú quisieras hablar de ello? Interesantísimo, porque tú pones en contexto para iluminar algo que es un dogma de la iglesia. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Está en grado de dogma, imaginémonos. Y es verdad, ¿en qué sentido? Porque a veces pensamos que se refiere solo en el sentido terrenal. Es decir, si el musulmán no se hizo católico, se condenó. Si el hinduista no se hizo católico, se condenó. Incluso el ateo, si no se hizo católico, se condenó. Entonces creamos una figura sectaria y excluyente si lo interpretamos de esa forma. Ahora, si entendemos que la iglesia es una y es en esta triple forma de entenderla y comprenderla, en esta triple visión, es la iglesia militante, purgante y triunfante, entonces vamos a ver lo siguiente: el musulmán que no conoció la verdad católica pero hizo obras de amor, el hinduista que no conoció la fe católica pero hizo obras de amor, el ateo pero hizo obras de amor, van al juicio del Señor, porque eso sí, inexorablemente todos tendremos que comparecer ante el justo tribunal de Cristo. Dice San Pablo, toda rodilla se doblará ante el tribunal de Cristo. Todos, toda criatura, tendremos que comparecer. Entonces el Señor, como bien decía el padre Jorge Iván, al final de la tarde de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Esta palabra que es de San Juan de la Cruz, el santo de la noche oscura. Entonces, así las cosas, ¿qué hace Dios? De manera muy sencilla. Dice, bueno, no te voy a preguntar cuánto sabías de Biblia, si conocías de dogmas católicos y si visitaste iglesias católicas. Te voy a preguntar es cuánto me amaste, cuánto me amaste, cuánto amaste. Y ahí viene justamente. Y evidentemente ir al purgatorio. Y en el purgatorio, querido Rafa, se vuelven todos católicos. Ahí sí se vuelven todos católicos en el purgatorio. ¿Y usted por qué dice eso, hermano Pablo? Bueno, fíjese usted, hay una revelación mística bien interesante dada a un místico de la iglesia que se le permitió ver lo que sucedía en la misa, lo que espiritualmente, como se lo mostraron a Catalina Rivas, lo que sucede en la misa, y él vio que había un grupo de almas que se acercaban en el momento de la consagración, todas las cortes de los santos ángeles se postraban, adoraban, los santos, aquello era una cosa indescriptible, inefable, pero vio un grupo de almas que en especial se acercaba y él pregunta a su ángel de la guarda que quién eran ese grupo de almas, y dice, son las almas del purgatorio, pero dentro de ese grupo de las almas del purgatorio que se les permite asistir a la Eucaristía, hubo otro que más le llamó la atención, que asistían pero con un fervor increíble, y preguntó, pero este otro grupo que está acá, que forman parte de las almas del purgatorio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son?, preguntó él. Y la respuesta del ángel, ¿sabes cuál fue, Rafael? La respuesta del ángel es, son protestantes que no conocían el misterio, que no sabían del misterio, pero ahora les corresponde venir a misa por todos los años de vida en la tierra que debieron haberlo hecho y no lo hicieron, a adorar, a contemplar a su Dios. Interesantísima esta revelación, porque entonces nos va a poner en contexto que en el purgatorio y por el paso de la iglesia purgante, ¿no? A través del paso de la iglesia purgante, todos se vuelven católicos. ¿Por qué? Porque van a formar parte de la única verdad universal, porque eso es iglesia católica, universal, y forman parte de esa única verdad universal que fue revelada por Dios, por Jesús, a la iglesia. Y quiero concluir esto con un testimonio muy bonito que da una de las videntes de Medjugorje, donde le preguntan sobre dos personas que habían muerto. No sé si conoce sobre esto, Andrea, padre Jorge Iván, Rafa y audiencia, no sé, pero bueno, lo voy a comentar. Le preguntan a una de las videntes, creo que es Mirjana, sobre dos personas, dos mujeres que habían muerto, que dónde estaban. Entonces, para que ella le preguntara a la Virgen María. En efecto, le pregunta y la Virgen da la respuesta. Dice que las dos se salvaron, que una estuvo un tiempo en el purgatorio y ya está en el cielo, y la otra aún está en el purgatorio. Inmediatamente en nuestra concepción católica, ¿qué nos imaginamos, Rafael? ¿Qué fue lo primero que nos imaginamos en nuestra concepción católica? Claro, por supuesto.
La primera que tuvo que haber salido y haber pasado así, sí, apenas unos días, unos segundos, unas horas, debe haber sido la católica. Y la Virgen le respondió que no, que la católica seguía en el purgatorio y la musulmana ya había entrado en el cielo. Y entonces todos en cierta forma se escandalizaron, se asombraron. ¿Pero cómo es posible? Entonces la Virgen respondió, porque la diferencia entre una y otra es que la musulmana había amado más, había amado más. Entonces, como dijo el padre Jorge Iván, usando las palabras de San Juan de la Cruz, al final de la tarde de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Yo como que escuchando pues todo este mensaje tan interesante de Pablo y como poniendo a los oyentes en un contexto como un poquito más amplio. Los seres humanos somos tan limitados que para expresar muchas cosas lo hacemos en palabras, pero las palabras muchas veces no abarcan el misterio. Y entonces, por tan hermoso como dice la palabra de Dios, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene revelado para los que lo aman. Entonces, a uno a veces le dicen, bueno, descríbame cómo es el sabor a manzana. ¿Cómo es la manzana? Describa la blancura. Ajá. Describa el amor de una mamá. Vívalo. Entonces, describir el amor de Dios, la salvación, y a veces también uno dirá, como todos estos sueños, todas estas formas de decir, incluso a veces predicaciones, y yo digo que a veces en la iglesia durante mucho tiempo han controlado a la gente con el miedo, porque es que con el miedo la gente da más limosna, pero eso no fue lo que Jesucristo vino a predicar, y Jesucristo fue a predicarnos que Dios nos ama. Y yo creo que una persona que tenga más de 3 dedos de frente sabe que Dios no va a crear tanta gente para mandarlas para el infierno. Entonces es muy bonito saber, confiar en la misericordia de Dios, personas de las diferentes culturas, diferentes tribus, diferentes países, por ese amor y por esa misericordia de Dios, seguramente se van a salvar. Y es muy bonito que tengamos eso. Es por el amor, es por lo que ya hablaban los padres de la iglesia, las semillas del verbo. Todo lo que hay de bueno, noble, santo, correcto, honesto, en cualquier cultura, es señal de que Dios ya está ahí. Y entonces por eso nosotros también vamos a otros lugares, no como locos y fanáticos a mandar a todo el mundo para el infierno, sino a decir, Dios nos ama. A mí me impactaba mucho por allá en el África cuando yo llegué y después ya cuando aprendí a hablar la lengua y yo iba a empezar a ir a la iglesia del árbol, esa iglesia tan hermosa que tiene mucha vida y que tiene como el sagrario de fondo del universo allá, y las mamás cargando a sus niños, caminan a veces largas jornadas, largas distancias para ir allá a esa iglesia del árbol. Y entonces siempre yo veía a un señor, por allá la poligamia es aceptada, es decir, que un hombre puede tener varias esposas. Y yo veía a un señor que siempre llegaba ahí, me acuerdo del nombre, Larry Lobuk. Y entonces él venía y escuchaba con sus señoras y con sus niños. Y un día me dice, el padre, ¿qué melo lo monlen cae, padre? ¿Qué mensaje este como tan dulcecito, como tan dulce? Es como el mensaje de Dios. Y luego me dice, se ríe y dice, de acuerdo a lo que ustedes dicen, yo es que no puedo ser bautizado porque tengo muchas esposas, pero siga viniendo, padre, siga viniendo, que yo quiero que mis hijos y mis nietos sean bautizados. Y siempre estaba el Señor ahí. Entonces, ese señor era muy respetado, muy querido en la comunidad y era como un hombre noble. Entonces yo digo, ¿yo con qué derecho voy a juzgar y voy a condenar a este señor que de pronto algunos obispos y alguna gente muy fanática en la iglesia dice, no, es que tiene que ser uno con una? Y yo digo, pero Dios en su infinita misericordia, él nunca escuchó la palabra de Dios, apenas la está escuchando por primera vez. Él trata de acercarse, trata de ser mediador para que sus hijos y sus nietos conozcan a Jesucristo y escuchen su palabra. Hombre, yo tengo que poner todo en manos de Dios. ¿Yo con qué derecho voy a juzgar y condenar a la gente y mandarla para el infierno? Entonces, eso es lo que Jesús vino a presentarnos, que Dios nos ama, que Él es bueno, que a unos los llamó a principio en la mañana, a otros a mediodía, a otros en la tarde, a otros ya al final de la tarde, pero que Dios nos espera en su presencia porque Él es un Padre que nos ama a todos. Bueno, muy bien, perfecto. Esto pone en perspectiva lo que es el misterio de la preexistencialidad del alma y el misterio del destino final del alma.
hay un misterio grande en esto. Porque cuando, por ejemplo, hablamos de un indio en una selva que nunca conoció de Cristo, nunca se le habló de Cristo y jamás llegó ninguna misión, incluso protestante o católica, a hablarles de Jesús. Y están por allá encerrados en una selva que a lo mejor no ha sido descubierta todavía. Sin embargo, me explicaba un día un hermano de la iglesia que cómo podía obrar la salvación de Dios en medio de esa tribu indígena que está en un estado aborigen, selvático, salvaje, ¿verdad? Y cómo podría obrar ahí la salvación, porque ciertamente ellos organizan su propio sistema de comunidad cultural, de vida, ahí ellos se organizan, hay un sentido, porque el hombre tiene el espíritu y hay el sentido de la trascendencia, aun cuando no nos demos cuenta, Dios está en el hombre porque es imagen y semejanza de Dios, y la trascendencia del espíritu está dentro del hombre porque forma parte del hombre, del ser. Dios lo ha dotado de espíritu y de trascendencia. Y ese mismo espíritu de trascendencia les permite crear como un modelo de vida con valores y principios. Entonces me decía, en ese caso, ¿cómo puede obrar Cristo ahí si no hay nada? Nadie les habla de Biblia, de Cristo, de nada. Están completamente sin evangelización, ¿verdad? Sumergidos en su cultura selvática. ¿Qué hace Dios? En la omnipresencia, en la omnisciencia, en la grandeza infinita de Dios, que todo lo ve, que todo lo puede y está en todas partes, todo lo controla, pone al lado de otro para que ese otro que está al lado del otro le sirva el uno al otro. Entonces, ese que le ayuda a llevar a lo mejor la parangana, que es como un sitio donde se puede guardar agua, es una especie de coco, parangana, donde se puede meter agua. Bueno, entonces ese acto de ir al río, llenarla de agua, llevárselo allá, está sirviendo, aun cuando él no sepa que Cristo no existe, está sirviendo, y eso es un acto de amor. Entonces, esa donación que se puede dar entre uno y otro, sirviéndose los unos a los otros en esa experiencia de comunidad, es Cristo, aun cuando no lo sé. Entonces, de esa forma, cuando estas personas mueren y llegan finalmente a conocer a Jesús, Jesús se les revela y los va a juzgar. Esa no era su cultura, pero los va a juzgar por los actos de amor, por los actos de piedad, por los actos de misericordia, por el servicio, por el buen corazón que hayan podido tener los unos a los otros. Esta era una explicación que es bastante ajustada para poder comprender que Cristo está en todo. Todo ha sido entregado a Cristo y todo pertenece a Cristo. De esta manera llegamos al fin de este día número 14 y no nos resta sino agradecer al padre Jorge Iván Fernández por acompañarnos, por sus comentarios, por compartir su experiencia misionera como misionero de Yarumal. Y por supuesto, Andrea Trujillo y Pablo Vivas. Los esperamos mañana con el día número 15. Padre, ¿por qué no nos enseña una oración para pedirle a Dios esa intercesión y ese aumentar nuestra fe en su misericordia? Si lo puede hacer en el dialecto que aprendió, sería bellísimo. Sí, claro, yo hablo el masái, el samburo, también entiendo bastante del swahili. Y bueno, antes de despedirnos, yo también tengo pues la celebración cada 8 días de la Eucaristía en mi canal de YouTube, así, Jorge Iván Fernández López, y hay algunos videos pues también que vamos como mostrando lo que es la iglesia, la palabra de Dios en acción, que se va mostrando, porque mi hermano también está por allá en este momento en el África, compartiendo las alegrías, las dificultades, los gozos y las esperanzas de la gente que camina y quiere vivir mejor y quiere conocer al Señor. Entonces, con mucho cariño, vamos a darle gracias a Dios por este día, por su presencia, porque Jesucristo es nuestro mediador, nuestro abogado de salvación. Y démosle gracias también a la Santísima Virgen que nos acompaña y nos ayuda. Ella es intercesora, es camino seguro también para llegar a la plenitud del amor en la presencia de Dios. La lachera oncanachera inein, metamayan antaen kai, la idimanile poki, o antael tungana poki, oti ojitina pach pach. Kaumon kai paye, y tum serian en guida mayano su paticho. Te encarna papá, onen kerai, onaltao siñati, metanella. Amén. Amén. Qué belleza. Hasta mañana, día 15.